Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este viernes 22 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Asesinan a 2 funcionarios de la Embajada de Israel en la capital del país. El principal sospechoso tiene un historial pro-palestina y de izquierda radical. Lo analizamos. Y luego de una maratónica sesión, la Cámara de Representantes aprueba el megaproyecto de ley del presidente Trump. Además, el secretario de Estado Marco Rubio asegura que no se extenderá el acuerdo de explotación petrolera de Chevron en Venezuela. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Dos jóvenes pertenecientes al cuerpo diplomático de Israel en los Estados Unidos fueron asesinados a las afueras del Museo Judío de Washington, D.C., en un acto calificado como antisemita. Desde el lugar de los hechos, nuestro corresponsal Juan Esteban Silva nos tiene lo último. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde el Museo Judío de la capital. 2 empleados de la Embajada de Israel, Jaron Lishinsky y Sarah Milgrim, fueron asesinados a tiros por Elías Rodríguez, un hombre de 30 años y residente de Chicago, justo aquí donde yo me encuentro. Vean ustedes la escalera que se encuentra al fondo, donde han llegado flores, cartas, todo tipo de mensajes. Las víctimas salían de un evento organizado por el Comité Judío Americano. Rodríguez se acercó a estas personas con sus amigos y abrió fuego, matando a Lishinsky y a su novia, con quien se iba a casar en Jerusalén. Luego llega a la embajada y allí en la embajada es detenido gritando Palestina libre. Miren el momento de la detención. Quiero que vean en pantalla algunos detalles de este hombre, Elías Rodríguez, graduado en literatura inglesa, trabajó en proyectos de historia oral, participó en protestas, era crítico de estructuras institucionales, entre otros detalles. Por supuesto, sobre este tema se ha pronunciado la Casa Blanca a nombre del presidente Donald Trump. Esto dice la portavoz Caroline Leavitt. The Department of Justice will be prosecuting the perpetrator responsible for this to the fullest extent of the law. Hatred has no place in the United States of America under President Donald Trump. Una de las primeras personas en llegar aquí donde yo me encuentro fue Pam Bondi, fiscal general, justamente para supervisar la investigación. El FBI y otras agencias trabajan ya para esclarecer los motivos del ataque. Este hombre será procesado, entre otros delitos, por crímenes de odio. También el embajador de Israel en los Estados Unidos se ha pronunciado sobre esta tragedia. We're not looking for anybody's acknowledgement. Nobody says that Belgium has the right to exist. Nobody says that South Africa has the right to exist. Israel has a right to exist, a right that goes back over 3,000 years. Long before there was anything called Palestine as a geographic location, there was Israel, the people of Israel, and the land of Israel. El propio secretario de Estado Marco Rubio ha calificado esto como un acto cobarde y antisemita en sus redes sociales. Lo mismo pues ha hecho el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que ordenó reforzar la seguridad en las misiones diplomáticas israelíes en todo el mundo. Harvard, justamente hoy, el gobierno Trump ha dispuesto a restringir el acceso de estudiantes extranjeros, esto ante los hechos relacionados con antisemitismo en esta reconocida universidad. Por supuesto, el balance también lo entrega la policía de Washington. Prior to the shooting, the suspect was observed pacing back and forth outside of the museum. He approached a group of 4 people, produced a handgun, and opened fire, striking both of our decedents. El evento en el Museo Judío, denominado Recepción de Jóvenes Diplomáticos, tenía como objetivo reunir a jóvenes profesionales judíos y miembros de la comunidad diplomática para promover la unidad y celebrar la herencia judía. Un ataque que ha conmocionado a la comunidad y reaviva el debate sobre ese aumento del antisemitismo. Es la información desde el Museo Judío para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. En otros temas, la Corte Suprema rechazó hoy un plan para permitir que Oklahoma utilice fondos del gobierno para gestionar la primera escuela charter religiosa del país que impartiría un currículo basado en la doctrina católica. La Corte se dividió 4-4 sobre el plan de Oklahoma. La juez Amy Coney Barrett se recusó del caso y la decisión no ofreció ninguna justificación. Este estancamiento significa que se permitirá que se mantenga un fallo anterior de la Corte Suprema de Oklahoma.
El Tribunal Estatal bloqueó una propuesta para una escuela de Oklahoma que sería operada por la Arquidiócesis de Oklahoma City y la Diócesis de Tulsa. Al no haber mayoría en el caso, la decisión del tribunal no sienta precedente a nivel nacional sobre la cuestión más amplia de si la primera enmienda permite a los estados patrocinar y financiar escuelas concentradas religiosas que son escuelas públicas con amplia autonomía. Y un juez de distrito bloqueó la orden ejecutiva del presidente Trump que exigía el cierre del Departamento de Educación y ordenó a la agencia reincorporar a los empleados afectados por los despidos masivos. Los demandantes han presentado un análisis exhaustivo de cómo la reducción masiva de personal ha imposibilitado en la práctica que el departamento lleve a cabo sus funciones legales, así lo declaró el juez de distrito de Massachusetts, John Young. El fallo también anula la directiva de Trump de trasladar los préstamos estudiantiles y los programas para estudiantes con discapacidades fuera del Departamento de Educación. Y por otra parte, la administración Trump retiró a la Universidad de Harvard el derecho a inscribir a estudiantes extranjeros. Con efecto inmediato se revoca la certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio de la Universidad de Harvard, escribió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una carta a la institución en referencia al principal sistema que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en Estados Unidos. En su publicación, Noem dijo que su departamento está exigiendo responsabilidades a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus. Además, destacó que es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus elevados pagos de matrícula para ayudar a engrosar sus multimillonarias dotaciones. Y la representante republicana por Carolina del Sur, Nancy Mace, presentó este miércoles una resolución para expulsar oficialmente a la representante demócrata por Nueva Jersey, la Mónica McIver, debido a los cargos federales pendientes relacionados con el violento altercado entre legisladores, manifestantes y agentes de ICE frente a un centro de detención de migrantes en Nueva Jersey. McIver fue acusada de agredir, obstruir e interferir con las fuerzas del orden tras realizar el pasado 9 de mayo una visita al Delaney Hall. Sin embargo, ella asegura que no cometió ningún acto ilegal e incluso acusó a los agentes de ICE de empujarla. En otras cosas, el gran y hermoso proyecto de ley del presidente Donald Trump fue aprobado por la madrugada en una maratónica sesión de la Cámara de Representantes. 215 votaron a favor y 214 representantes en contra. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de esta votación y lo que sigue en el camino de esta importante legislación. Vanessa. Tras una larga semana de negociaciones e incluso discusiones que duraron noches enteras en varios comités de la Cámara de Representantes, finalmente los congresistas republicanos decidieron unirse y aprobar en la Cámara de Representantes el megaproyecto de ley del presidente Donald Trump, que es fundamental para sacar adelante su agenda. Recordemos que este proyecto tiene medidas referentes al recorte de gasto estatal, recorte de impuestos, seguridad en la frontera, el techo de la deuda, recortar drásticamente las políticas energéticas restrictivas de la era Biden y otros asuntos fundamentales para el país. Veamos al speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, hablando de lo que significa este proyecto y los puntos más importantes, esto justo después de que lograran la victoria en esta votación. The House has passed generational, truly nation-shaping legislation to reduce spending and permanently lower taxes for families and job creators, secure the border, unleash American energy dominance, restore peace through strength, and make government work more efficiently and effectively for all Americans. House Democrats voted against all of that. So everything that I just said, they voted the opposite. Clearly proves they must want the largest tax increase in U.S. history on the American citizens. They must want open borders. They've proven that over and over. They must want Medicaid for illegal immigrants. El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, aseguró que los republicanos, en vez de cumplirle al pueblo, están trabajando solo para el presidente Donald Trump y dijo que el haber sacado adelante este proyecto les costará las próximas elecciones de medio término. Escuchemos el discurso de Jeffries en la Cámara antes de la votación. On that first Tuesday in November next year, that this day may very well turn out to be the day that House Republicans lost control of the United States House of Representatives. Because the American people are paying attention. They are smarter than you think.
Pues a este proyecto aún le queda un largo y difícil camino porque ahora pasa al Senado, donde seguramente los senadores querrán hacer modificaciones. Eso sí, los congresistas republicanos les han pedido públicamente a sus copartidarios de la Cámara Alta que intenten hacer el menor grado de modificaciones posibles a este proyecto que ellos ya aprobaron. El speaker Mike Johnson ha dicho que esperan tenerlo en la oficina del presidente para el 4 de julio, de modo que todavía quedan semanas de mucho trabajo para los republicanos. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Igualmente, los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron un impuesto del 3.5% a las remesas que los inmigrantes envían a sus familias en el exterior. El plan original era de 5%, pero hubo presión de compañías financieras y de varios gobiernos, lo que llevó a reducir la propuesta que, de ser aprobada en el Senado, significará un golpe a las finanzas de los inmigrantes. El impacto del impuesto de las remesas sería a nivel mundial, ya que el informe anual del Departamento de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo señala que en 2024 el volumen de remesas desde los Estados Unidos a países de América Latina y el Caribe fue de 160.900 millones de dólares. Los mayores receptores son México con 64.700 millones de dólares y Guatemala con 21.500 millones de dólares. Y en un reciente episodio de su podcast The Tucker Carlson Show, el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, expresó preocupaciones sobre los negocios de la organización Trump en el Medio Oriente, calificándolos de parecer corrupción. Esto durante una conversación con el ex SEAL de la Marina de los Estados Unidos, Sean Ryan. La discusión se centró en la coincidencia temporal entre los nuevos acuerdos comerciales de la familia Trump en la región y los anuncios de la administración Trump de importantes acuerdos económicos y de defensa con países de Oriente Medio. Durante la entrevista, Ryan elogió inicialmente al presidente Trump por revertir iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y por los esfuerzos del Departamento de Eficiencia del gobierno, aunque señaló que algunas medidas podrían haber ido demasiado lejos. Y el Departamento de Justicia, junto con fuerzas del orden internacionales, dieron un duro golpe al tráfico de drogas y armas en la dark web. En esta operación denominada Raptor fueron detenidos 270 vendedores, compradores y administradores en países como Austria, Brasil, Francia, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Se incautaron más de 200 millones de dólares en activos, 2 toneladas de drogas, 144 kilogramos de fentanilo y más de 180 armas de fuego. Raptor es el mayor golpe del conjunto de control de opiáceos y la Darknet hasta la fecha y se basa en el desmantelamiento de mercados ilegales que utilizan el dark web, proporcionando valiosas pistas para futuras investigaciones. Así nos vamos a nuestra primera pausa. Un avión privado se estrella en una importante ciudad de California, dejando un saldo mortal. Los detalles de esto y más al regreso. Y recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV, Fire TV y la señal de Now Media. Así que vaya, ponga la palabra Voz y encuentre nuestro contenido para usted. Además, si aún no tiene el app de Voz en su teléfono celular, descárguela ahora mismo. Recuerde, es gratis. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más aquí en Voz News. Dos personas murieron y 8 resultaron heridas al estrellarse un pequeño avión privado en un barrio residencial de San Diego, California, durante la madrugada. Según información de las autoridades, las víctimas se encontraban a bordo de la aeronave, una Cessna 550, y no en los vehículos ni viviendas dañadas por el accidente. El área afectada, cercana al aeropuerto ejecutivo Montgomery Gibbs, es una de las zonas residenciales militares más grandes del mundo y muchas familias militares se vieron afectadas, declaró el capitán Robert Healy, comandante de la base naval de San Diego. En otras cosas, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la administración del presidente Donald Trump no renovará ni extenderá la licencia de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela. La licencia pro Maduro de Biden en Venezuela expirará según lo programado el próximo martes 27 de mayo, escribió Rubio en su cuenta de X. La publicación del secretario desmiente un artículo publicado por el medio Bloomberg, el cual comentó que la administración Trump iba a extender por otros 60 días el plazo concedido a la empresa estadounidense para detener sus operaciones en Venezuela, mientras que la Casa Blanca continuaba presuntamente negociando con el régimen socialista del dictador Nicolás Maduro sobre el estatus de los secuestrados estadounidenses en la nación caribeña.
Y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a 275 extranjeros ilegales, 178 de ellos delincuentes, durante una operación de 7 días centrada en aumentar la seguridad pública. Los delincuentes extranjeros detenidos durante esta operación estaban acusados de fabricación y distribución de heroína y metanfetaminas, violencia doméstica, posesión de cocaína, hurto, conducción bajo los efectos del alcohol, tráfico de drogas, delitos con armas y agresión. Numerosos organismos encargados de la aplicación de la ley colaboraron con ICE durante este operativo, entre ellos el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Administración para el Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. En más información, Disney suspendió a unos 45 empleados venezolanos sin goce de sueldo después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara el lunes al gobierno revocar el estatus migratorio temporal que protege a unos 350,000 inmigrantes del país sudamericano. Así lo confirmó este jueves la empresa a la agencia AFP. Según el diario Miami Herald, el gigante del entretenimiento informó a estos trabajadores que serán despedidos después de 30 días si no encuentran un permiso de trabajo alternativo. El estatus de protección temporal, TPS, permite vivir y trabajar en los Estados Unidos a ciudadanos que no pueden regresar a sus países de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. Un portavoz de Disney indicó en un comunicado que han puesto a los empleados afectados en excedencia con derecho a prestaciones para asegurarse de que no infrinjan la ley. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha implementado mejoras en el programa de verificación sistemática de extranjeros para garantizar una fuente única y confiable para verificar el estatus migratorio. Esta herramienta es un servicio en línea para las agencias gubernamentales, federales, estatales, territoriales, tribales y locales registradas para verificar el estatus de inmigración y la ciudadanía estadounidense adquirida de los solicitantes que buscan beneficios o licencias. Para más información sobre esta herramienta, usted puede consultar las instrucciones en la página que aparece en su pantalla, uscis.gov/safe. Y la Cámara de Comercio Sudafricana en Estados Unidos informó que cerca de 70,000 sudafricanos se registraron en su sitio web luego de que el gobierno de Trump abriera la posibilidad de admitir como refugiados a miembros de la comunidad Afrikaner. La medida se originó con una orden ejecutiva firmada en febrero, en la que Trump argumenta que los Afrikaners, descendientes mayoritariamente de colonos holandeses, se enfrentan a una discriminación racial injusta en Sudáfrica. La iniciativa busca ofrecer a estas personas la posibilidad de reasentarse en territorio estadounidense bajo protección humanitaria. Las autoridades mexicanas informaron de un avance en las investigaciones sobre el asesinato de la secretaria particular de la alcaldesa de Ciudad de México y un asesor. La fiscal Berta Alcalde Luján aseguró que en el atentado participaron 4 personas. Escuchemos parte de sus declaraciones. Consideramos que a partir de la información disponible podemos decir que el evento efectivamente fue planeado. Incluso en días previos se identificó la vigilancia de una persona, ¿no?, a las víctimas en las inmediaciones del ataque. Por el seguimiento en cámara se observa que el agresor esperó a que ambos se encontraran juntos para realizar el ataque. El sujeto que efectuó el ataque abandonó la escena a bordo de una motocicleta estacionada cerca del lugar, junto con otros sujetos que cambiaron 2 veces de vehículo para darse a la fuga fuera del perímetro de la Ciudad de México. Las autoridades no especificaron el móvil del homicidio, pero señalaron que tienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas cuestiones personales y profesionales. Panamá anunció este jueves que reanudará los vuelos comerciales con Venezuela suspendidos hace casi un año, lo que facilitaría el regreso de migrantes venezolanos expulsados de los Estados Unidos. Así lo informó la Autoridad Aeronáutica panameña. Caracas prohibió los vuelos desde Panamá a finales de julio de 2024 después de que el presidente José Raúl Mulino se negara a reconocer los resultados de las elecciones venezolanas en que fue reelegido Nicolás Maduro y donde la oposición denunció fraude. Además, ambos países tienen suspendidas sus relaciones diplomáticas desde el año pasado.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo que recibió una propuesta de Caracas para reanudar los vuelos entre ambos países, aunque descartó que vaya a restablecer las relaciones diplomáticas con el país caribeño. El hermano del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, será juzgado por presunto tráfico de influencias por su contratación en 2017 por una institución pública en el suroeste de España, esto según un escrito de un tribunal divulgado este jueves. David Sánchez, que fue nombrado responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la provincia de Badajoz y es hermano menor del dirigente socialista, será juzgado junto a otras 10 personas, incluyendo el secretario general del Partido Socialista en la región de Extremadura, así lo indica el comunicado. Sánchez es sospechoso de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Y en un giro inesperado, el fabricante de automóviles británico Jaguar Land Rover ha decidido poner fin a su relación con la agencia de publicidad Accenture Song, responsable de su reciente y controvertida campaña de rebranding o publicidad, reformulación de la marca, la cual ha sido ampliamente criticada por su enfoque woke. La agencia perderá su contrato con Jaguar a mediados de 2026, mientras que la compañía automotriz explora otras opciones, así lo indicó el diario Daily Mail. Según un informe, la campaña no solo no logró conectar el objetivo de la marca con el público, sino que también generó un rechazo significativo, alejando a los consumidores tradicionales de Jaguar. Y si quiere volver a ver este o cualquiera de nuestros noticieros y de nuestro contenido, vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, suscríbase y active la campanita para que reciba las notificaciones. Recuerde que aquí nos puede enviar sus comentarios, que siempre apreciamos y leemos. Gracias, Cristian, por escribirnos, Eleazar Calderón también, Isabel Balto. Muchísimas gracias también a Eliezer Mager, a Rosa García y a todos quienes nos escriben y están en contacto con nosotros. Recuerde, es muy importante que nos apoyen de esta manera y, por supuesto, de esta manera puede compartir nuestros contenidos. Y al terminar este noticiero, quédese porque sigue La Brújula. Verónica. Y hoy en La Brújula tendremos un debate con nuestros analistas sobre la aprobación del megaproyecto de ley The Big Beautiful Bill, sobre si los demócratas ocultaron o no el estado de salud del presidente Biden. De esto también vamos a conversar. No se lo pierdan justo después de Voz News a las 9 ET y a las 8 PM Centro. Así es, quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Como le informamos, los republicanos de la Cámara de Representantes lograron con un voto de diferencia la aprobación del llamado el gran y hermoso proyecto de ley del presidente Donald Trump. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, la verdad que fue aprobado durante la madrugada y con un voto de diferencia. Pero lo que muchos se preguntan, sobre todo en la audiencia, Alfonso, ¿cuáles son las medidas más importantes que se incluyeron en este proyecto de ley? Yo creo que lo más importante es el recorte contributivo más grande en la historia. Estamos hablando de como 5 millones de dólares, al mismo tiempo que se reduce el déficit por 1.5 millones de millones. Esto es importante, un gran alivio para la clase trabajadora americana. Aparte de eso, le da 350 mil millones de dólares a la administración para su trabajo en la frontera y para las deportaciones masivas. O sea, que estas son cosas muy importantes que van a permitir al presidente hacer cumplir su agenda de gobierno. También componente importante, energía, expandir el sector energético para hacer crecer la economía y crear buenos empleos para los americanos. Al mismo tiempo, eleva el techo de la deuda, o sea que el presidente no va a tener ese dolor de cabeza. Incluye los créditos contributivos para las propinas, para el overtime, crédito más grande para las personas mayores, muy, muy importante. Y se cuatriplica el crédito por las contribuciones locales y estatales de $10,000 a $40,000. Esto es una gran noticia para la clase trabajadora. Es realmente un proyecto extraordinario y hay que decir que se haya logrado antes de tiempo, porque se está hablando de aprobarlo este fin de semana. El presidente y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, se sentían muy cómodos y lograron aprobarlo por un voto.
Massey votó en contra, como se esperaba. Andy Harris, el presidente del Freedom Caucus, votó presente, y el otro voto en contra fue Davidson de Ohio. Así es. O sea, que yo creo que es un gran éxito. Ahora va al Senado y a ver qué pasa. Ya se ha hablado de modificarlo en el Senado, y eso puede crear problemas después para la Cámara, porque si el proyecto pasó por un voto y el Senado lo cambia, después van a tener que votar de nuevo, y ahí el Johnson va a tener que hacer otro ejercicio para asegurarse de que pueda conseguir los votos para aprobarlo. Pero esto es un paso adelante muy, muy importante, una gran victoria para la administración. Así es, Vanessa, como lo menciona Alfonso, los representantes republicanos Thomas Massey de Kentucky y Warrison David de Ohio se sumaron en contra del proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué votaron en contra? Bueno, ellos tienen en su cabeza esta obsesión con que del déficit y con que hay que tener mayor recorte del gasto estatal. Y yo entiendo esas cosas, pero la verdad es que aquí me voy a poner del lado del presidente Trump. Cuando le preguntaron por Thomas Massey, lo que dijo fue que él no entendía de política. Y yo creo que es que la disciplina del partido es muy importante. Y creo que es importante que a veces, cuando no nos gustan las cosas y a veces queremos hacer esfuerzos, pero hay que trabajar en equipo y hay que ceder en ciertas cosas. Entonces, también hay que tener en cuenta cosas que yo creo que ellos de verdad están teniendo, es una mirada muy pesimista. Ellos no están teniendo en cuenta el aumento en las recaudaciones que se tiene cuando se disminuyen los impuestos, porque la economía florece y eso hace que aumente la recaudación en algunos casos si se hace bien, aun cuando se reduce el porcentaje de los impuestos. Ellos dicen que sí lo están teniendo en cuenta en sus análisis, pero a mí lo que me parece es que no lo están teniendo en cuenta y que lo que están teniendo es una mirada muy pesimista. Pero bueno, ya veremos qué consecuencias tienen ellos, no sé, en las próximas elecciones. Lo que sí me parece es eso triste, porque yo creo que los políticos tienen que tener disciplina de partido. Por supuesto. Ahora, algo que llama la atención, sobre todo entre los hispanos, es que se aprobó también un impuesto del 3.5% a las remesas al exterior. ¿Podría esto de alguna manera, Orlando, afectar las relaciones, por ejemplo, con México, que es el país que principalmente, que recibe la gran mayoría de estas remesas que se generan desde los Estados Unidos? Bueno, sí, esto afecta la economía mexicana, porque claramente esto tiene una importancia particular para México, pero yo creo que, mira, en la medida en que se incentive, es el mayor recorte de impuestos que se ha hecho. Está pues la excepción de impuestos a las propinas, excepción de impuestos al overtime. Hay una serie de incentivos para que la economía florezca. Y yo creo que en la medida en que la economía florezca, para los americanos, el tema del envío de remesas no representa algo significativo. Yo creo que en la medida en que los americanos pues tengan mucho más dinero, mucho más poder adquisitivo, prosperen más, pues esto no va a afectar realmente a la economía local. Claro, ojalá que sea así de esta manera. Y elaborando un poco más en estas cosas que se contemplaron dentro de esta propuesta de ley, en relación, por ejemplo, a la seguridad fronteriza, que es uno de los temas que más le preocupó a los votantes durante la campaña electoral. Creo que esto lo mencionó también Alfonso, que va a haber presupuesto para contratar a 10,000 nuevos agentes de ICE, 5,000 nuevos oficiales de aduanas, 3,000 nuevos agentes de Border Patrol o de la patrulla fronteriza y bonos. Esto se me hace muy importante porque mientras la administración anterior veíamos que no le daba el lugar y no le permitía a los oficiales hacer su trabajo, en este caso se aprobaron bonos de $10,000, bonos anuales para agentes de primera línea dentro de los próximos 4 años, lo cual me parece muy importante. Y también se va a construir 701 millas de muro fronterizo y 900 millas de barreras a lo largo del río para prevenir precisamente el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Estas medidas me parecen muy importantes porque es una preocupación grande para los estadounidenses. Entonces, ahí se incluyó también en este proyecto. Hay que ver qué va a pasar ahora en el Senado. Vámonos ahora al siguiente tema, y es que el secretario de Estado, Marco Rubio, desmintió los reportes que indicaban una posible extensión de la licencia de Chevron en Venezuela por 60 días. Aquí
Aquí lo estábamos comentando y dijimos que había reportes de que eso iba a ser así. Bueno, según Rubio, la autorización concedida por el gobierno de Joe Biden a Chevron vencerá el 27 de mayo sin prórroga alguna. ¿De dónde pudo haber salido esta información inicial de que sería renovada la concesión a Chevron, Alfonso? Estás poniendo la silla caliente. Yo pensé que ibas a preguntárselo. O el que quiera contestar, Mira, vamos a ser honestos. Yo creo que aquí hay dos grupos dentro de la administración. Está el de Marco Rubio, que es secretario de Estado y es asesor de Seguridad Nacional, que al final es el que tiene la confianza del presidente para desarrollar la política pública sobre seguridad nacional de los Estados Unidos, y el embajador Grenell, que es el enviado del presidente para misiones especiales y que ha estado enfocado en sacar a rehenes americanos de Venezuela. Entonces, ¿verdad? Muchos medios sacaron la nota de que supuestamente se iba a extender la licencia a Chevron, que eso fue parte de la negociación que tuvo Grenell en Antigua con los funcionarios de la administración de Maduro. Yo creo que esas fuentes son creíbles, pero vinieron del bando de Grenell. Yo creo que Marco Rubio tomó acción inmediata para corregir ese paso, esa cesión, esa concesión, y yo creo que así muchos medios lo están reportando, de que fue Marco Rubio que intervino y que no, que es que el gobierno se mantiene en que la licencia termina el próximo martes. Entonces yo creo que es una victoria para el Marco Rubio, una victoria para la administración, porque es el presidente Trump que al final es el responsable dándole la razón a Marco Rubio y diciéndole a Grenell que no, que esta licencia no se puede extender. Pero me parece que aquellos que les pasaron la información a la prensa en el bando de Grenell, no estoy diciendo que fue Grenell, pero algunos que trabajan con él o que lo apoyan públicamente en las redes sociales, esa gente está haciendo un flaco servicio al presidente Trump. Yo sé que se golpean el pecho diciendo que son super maga, pero me da la impresión de que no ayudan al presidente Trump, porque lo que hacen es publicar que hay una confrontación en la administración sobre este tema, y eso no ayuda al presidente. O sea que yo creo que todos sabemos quiénes son los que están en los medios sociales adelantando y filtrando este tipo de información. ¿Cómo ves estas corrientes diferentes de opiniones dentro de la administración sobre este tema de Venezuela, Vanessa? Como lo está mencionando Alfonso, hay dos corrientes. En este caso prevaleció la voz del secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Y qué tan importante es su rol precisamente para tener y tratar con firmeza a la dictadura de Nicolás Maduro? Pues muy interesante. Yo no soy tan expresiva como Orlando, pero yo también soy fan número uno del secretario Rubio. Yo creo que por primera vez en la historia tenemos un secretario de Estado que de verdad conoce a detalle lo que pasa en Latinoamérica. Si tuviéramos otro secretario de Estado, y no solo él, sino que su segundo también, de verdad, también es un latinoamericanista. Así es. Entonces, si no tuviéramos a esos dos personajes en el gobierno Trump, seguramente es que el gobierno ni siquiera sabría qué es lo que está pasando, no habría ninguna pelea, porque yo creo que si algo le podemos reconocer al secretario Rubio, no es solo que sepa, sino que de verdad se interesa por los temas de Latinoamérica y de verdad está dispuesto a dar este tipo de batallas. Entonces me parece que estamos en una época muy interesante para los que somos de Latinoamérica y nos interesa para ver cómo termina esto, pero además es que estamos viendo un Marco Rubio que todo el mundo está reconociendo el papel tan brillante que está teniendo, no solo respecto a Latinoamérica, sino a otras cosas. Entonces está teniendo un muy buen momento, lo cual por supuesto nos favorece a quienes queremos ver este tipo de situaciones frente a Latinoamérica. Por supuesto. Ahora, la pregunta que muchos se hacen y que queda en el aire es ¿cómo podrá negociar Estados Unidos la liberación de sus ciudadanos presos en Venezuela sin conceder algo, Orlando? Bueno, con la fuerza, ¿no? Paz a través de la fuerza, que ha sido un poco la política que Marco Rubio ha tratado de avanzar en el mundo. Estados Unidos tiene la capacidad de obligar a sus adversarios a cumplir su voluntad, sobre todo a un país como Venezuela, que no representa pues una amenaza nuclear, por ejemplo, para Estados Unidos, o que no representa una amenaza militar propiamente.
El régimen de Nicolás Maduro es una amenaza, en otros términos, es una amenaza en la guerra asimétrica y es precisamente lo que ha venido adelantando en los últimos años. Infiltración del país con grupos terroristas como el Tren de Aragua, financiamiento a grupos irregulares de la extrema izquierda en la región, exportación de cocaína y fentanilo y ayuda en el proceso de exportación de fentanilo a Estados Unidos. Es un régimen que realmente se porta muy mal y que merece ser puesto en cintura, y Estados Unidos tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, aquí hay algo muy importante. Rick Grenell sin duda alguna representa una corriente, pero que además tiene unos intereses que difieren de los de la administración Trump. Es claro que Rick Grenell operó en estas últimas horas a espaldas al menos del Departamento de Estado, y lo hizo para tratar de imponer la idea de que Chevron debía continuar en Venezuela porque eso era lo que le convenía a Estados Unidos. Esto es completamente falso. Chevron representa más de $500 millones al mes para el régimen de Nicolás Maduro. Son $500 millones con los que el régimen de Nicolás Maduro aceita su maquinaria represiva con la que secuestra estadounidenses para luego utilizarlos como fichas de cambio. Son $500 millones con los que el régimen de Nicolás Maduro financia el Tren de Aragua para que asesinen americanos. $500 millones con los que el régimen de Nicolás Maduro exporta cocaína a Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el argumento? Que si sacamos a Chevron, va a entrar, entonces queda un vacío y entra China. Eso es completamente falso. China tiene décadas en Venezuela. China no necesita que salga Chevron para entrar. China ya se ha tomado todas las operaciones que quiere en Venezuela porque está cobrando una deuda masiva que tiene que cobrar. Entonces, es falso. Intentaron colar esa narrativa, pero afortunadamente el salón está en manos de los adultos que tienen pantalones bien puestos y que toman las decisiones, como el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente Donald Trump. Creo que ya me puedo imaginar para quién van los aplausos el día de mañana. No, la verdad es que, por supuesto, puede ser que sí. Yo creo que el escuchar esta noticia de verdad llega como un bálsamo para muchos, sobre todo venezolanos, que estaban un poco desilusionados de que se hubiese anunciado la extensión de esa licencia, por lo que esto representa, por todo lo que acaba de mencionar Orlando. Así que, bueno, esta noticia, por supuesto, ha sido tomada de manera muy positiva por parte de toda la gente. Esta noticia que da el secretario Marco Rubio. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más que analizar aquí en el panel de Voz Plus. Hoy hace titulares el asesinato a sangre fría de 2 jóvenes funcionarios de la Embajada de Israel en Washington, D.C. El principal sospechoso tiene un largo historial de activista pro-Palestina. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esta situación. Es algo que ha causado muchísimo impacto, y una de las cosas que pasa por la mente de todos nosotros es cómo pudo darse esto en la capital del país. ¿Creen que hay un peligroso sentimiento antisemita ya en muchos jóvenes en la nación? Alfonso, comienzo contigo. Totalmente, es antisemita y ante un sinnúmero de temas. O sea, este hombre era parte de la coalición de Black Lives Matter. Por un tiempo fue miembro del Partido Socialista y Liberación, participó en manifestaciones de Black Lives Matter que adelantan un sinnúmero de temas, LGBT, aborto, Palestina, un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces, es curioso porque los demócratas siempre decían que esta gente era pacífica, ¿no? Y que la violencia viene de la izquierda, de la derecha, perdón. Pero yo lo que veo año tras año es que la izquierda, la violencia está viniendo de la izquierda. Y este es un caso claro. Este hombre no parece estar loco. Este hombre sencillamente es un fanático que sigue la narrativa que empuja a gente como Alejandro Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y otros. O sea, que ellos no pueden decir ahora que no son responsables. Ellos han creado el ambiente para que este hombre, Elías Rodríguez, actúe. Y lo hace por pura convicción ideológica, extremista. Pero francamente este es el ambiente que ellos han creado y tienen que aceptarlo. La violencia que tenemos viene de la izquierda, de extremistas de izquierda que están operando en Estados Unidos. Y fíjate que por eso es tan importante que nosotros sepamos quiénes son los extranjeros que están viviendo aquí, quiénes están yendo a las universidades para organizar manifestaciones a favor de Hamás, porque no queremos que esto suceda. Esto no puede suceder. La libertad de expresión tiene límites y el límite es cuando esa narrativa, esas expresiones
expresiones promueven la violencia y eso es lo que está sucediendo, pero vuelvo a decir, son los activistas de BLM que crean estas circunstancias, pero también congresistas, como todos los miembros del squad, que motivan a este tipo de locos. Así como lo estás mencionando, Alfonso, y ahorita que mencionabas lo de es importante saber sobre los estudiantes que llegan o los extranjeros que vienen a los Estados Unidos. Bueno, el caso ahorita que mencionabas de congresistas, el caso de Ilhan Omar, que se pudo nacionalizar estadounidense y que aún así ella realmente, pues al parecer, no quiere mucho a los Estados Unidos de Norteamérica y que incluso se ha negado a condenar estos hechos barbáricos terribles. Vanessa, tú también vives en Washington, D.C. ¿Cómo tomas esta noticia y qué debe de hacer la administración? ¿Está siendo suficiente la administración para combatir este antisemitismo? Yo creo que afortunadamente estamos ante una administración que se está tomando todo esto muy en serio. Hemos visto la pelea acá contra las universidades, pero creo que lo que hay que tener en cuenta es que venimos de meses, si no es que años, de una administración de Biden durante la cual se permitió que todos estos activistas, que en realidad muchos de ellos son agitadores, por lo menos incitadores al odio, otros ya es que cruzan la línea de los delitos, se tomaran universidades, encerraran estudiantes judíos en bibliotecas, al punto que los rectores de las universidades tuvieran que decirle a la comunidad judía que no fuera a estudiar ciertos días porque corría peligro sus vidas. Entonces, cuando venimos de años en los que por un lado se mete esta ideología que efectivamente no es solo anti-Israel, sino que es profundamente anti-América y anti-Occidente y pro todo lo que sea anti-Occidente, por un lado esa ideología, pero por el otro lado una justicia que no actuaba bajo la administración Biden, eso por supuesto crea el clima perfecto para que ocurran este tipo de cosas. Ahora lo que tenemos que ver es cómo la justicia actúa para dejarle claro a toda esta gente que desde la más mínima cosa, como esas protestas que incitaban al odio, se van a acabar, hasta por supuesto un delito como este, que es que en todos los sentidos de verdad que impresiona mucho, porque estamos hablando de que fue afuera del museo judío que está en la mitad, está entre la Casa Blanca y el Capitolio. ¿Cómo es posible que todo esto pase en D.C.? Es decir, pone muchas dudas sobre el clima tan inseguro que están viviendo los judíos, nada más y nada menos que en Washington, D.C., a unas cuadras de la Casa Blanca y del Capitolio. Y de alguna manera creo que conforme vamos conociendo más detalles, llama muchísimo la atención lo fuerte que esta ideología antisemita está en la mente de estos jóvenes. Se le puede decir joven también, 31 años de edad, hispano además, Elías Rodríguez, lo tenemos ahí en pantalla. El FBI dijo que ya había indicios del extremismo de Rodríguez. La pregunta es, ¿Cómo pueden hacer las autoridades para anticipar lo que son las simples manifestaciones pro-Palestina que las vimos a lo largo de todo el país? Y anticipar que en qué momento uno de estos manifestantes puede atentar contra la vida de personas, como en este caso lo vemos con Rodríguez. Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, esto es muy peligroso porque esto es terrorismo. Y es terrorismo difícil de precisar. Recordemos que el gran reto, por ejemplo, frente al ISIS, era que no hacía falta viajar a Irak, no hacía falta viajar al Medio Oriente para enlistarse, ser un terrorista y matar gente. Faltaba con meterte en internet, ver par de videos y ya eras un terrorista y podías hacer lo que quisieras y pasabas en la calle desapercibido. El problema no es fácil porque es cultural. Efectivamente, aquí hay que reforzar la seguridad. Es claro que todo judío hoy es vulnerable, que su vida corre peligro. Todo funcionario judío hoy corre peligro. Hay un movimiento antisemita muy profundo, pero aquí hay un problema cultural mucho más grande que no se resuelve en 2 días, no se resuelve militarizando las calles ni llenando todo de policía. Esto se resuelve yendo a la raíz y en ese sentido las universidades han hecho un gran daño. Esto hay que atenderlo desde el punto de vista cultural. Hay que dejar claro que hay discursos que son inaceptables, que no se corresponden con la libertad de expresión. Gritar, como decía hoy Netanyahu, gritar viva Palestina o Palestina libre es equivalente a gritar Heil Hitler, ¿no? Es el nuevo grito antisemita, es el nuevo grito que declara la guerra a
a un grupo, ¿no? A una etnia, a los judíos. Y esto es inaceptable. Las marchas pro-Palestina son marchas pro-Hamás y son marchas antisemitas. Yo creo que hay que ser rígido con esto, hay que, así como hoy es inaceptable utilizar la esvástica, que sea lo mismo de clamar a favor de Hamás. Por supuesto, y llama muchísimo la atención, según los reportes que ha habido, que este sujeto hispano, Rodríguez, después del ataque se quedó ahí. Ni siquiera se fue, se quedó ahí, se entregó a las autoridades. Cuando lo estaban esposando, gritó 2 veces Free Palestine, Palestina libre. O sea, él quería mandar un mensaje y estaba dispuesto a sufrir las consecuencias de ello, a matar a 2 judíos inocentes y a sufrir las consecuencias de ello siendo hispano. Entonces es muy interesante todo esto que señalas. ¿En qué momento entró esa ideología en su cabeza? ¿En qué momento entró ese odio antisemita en su cabeza? Y quizá tiene que ver con nuestro siguiente tema. Precisamente la administración Trump revocó la certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio que permitía a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros. ¿Cómo lo ven ustedes? Sabemos que la disputa con Harvard, al igual que con otras universidades, viene precisamente a raíz de la manera en la que manejaron las protestas antisemitas durante el año pasado. ¿Es esta una decisión que le manda un mensaje claro y fuerte a las universidades que son débiles para combatir el antisemitismo, Alfonso? Totalmente. Y es importante lo que decía Orlando, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de extranjeros que estamos dejando entrar, que es un privilegio, que están en las universidades, nosotros tenemos que saber quiénes son. Y si son personas que públicamente han dicho que odian a Estados Unidos, pues no deberían estar en Estados Unidos. Es tan sencillo como esto. La administración Trump ya le había advertido a Harvard que quería récords, información sobre los estudiantes que tiene. Y ellos tienen como 6.800 estudiantes extranjeros. Estamos hablando de 27% del estudiantado en Harvard. Ahora o se va de regreso a sus países o se transfieren a otras universidades. Piensa todo el dinero que va a perder Harvard, pero es decisión de Harvard, porque los hemos dejado entrar, pero queremos saber quiénes son, porque entre ellos puede haber gente que es pro Hamás y que promueve la violencia, y esa gente tiene que estar fuera. Esos son el tipo de medidas proactivas que la situación que pasó anoche nos llevan a tomar, ¿verdad? Porque no podemos tener estas personas dentro de Estados Unidos. Obviamente, el otro reto es con los ciudadanos. Elías Rodríguez fue un ciudadano. Pues esas personas tenemos que estar monitoreando. Sí, pueden hablar, pueden expresarse, pero si la expresión va más allá del odio de un ciudadano, o sea, que diga que hay que promover la violencia, etcétera, pues ya ahí tiene que ser investigada la persona. Pero ciertamente con los extranjeros, que son un privilegio, que están en nuestras universidades, esto es un requisito básico para la universidad, y que Harvard no quiera cooperar con la administración me recuerda a las ciudades y estados santuarios demócratas que quieren proteger a criminales. Pues Harvard y estas otras universidades santuario quieren proteger a potenciales terroristas. Es una pena. Vanessa, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es necesario presionar al sistema educativo de esta manera para que no se conviertan en centros de adoctrinamiento? Yo creo que de pronto en otras condiciones yo habría dicho que esto me parece algo exagerado, pero ya cuando estamos hablando de que en la capital del mundo, a unas cuadras de la Casa Blanca, es posible que asesinen a 2 jóvenes por el solo hecho de ser judíos, yo creo que ya estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de una situación completamente tensa. Hemos visto que las universidades no han actuado bien al respecto. Yo creo que incluso quienes se consideran absolutistas de la libertad de expresión y creen que las universidades deben tener tanta libertad, pueden entender que este es un momento muy importante en la historia donde tenemos un crecimiento del antisemitismo como no habíamos visto en décadas y que es importante que se tomen medidas extremas. Entonces yo creo que está bien, mucho más después de lo que pasó ayer. Orlando, cerramos contigo este tema. ¿Qué le dirías a los críticos de la administración por tomar estas medidas en contra de Harvard? Bueno, claro que Harvard parecía la frontera sur, ¿no? Por ahí pasaba quien sea, no se sabía si era bueno o malo, criminal, antisemita, lo que sea. Esta es una medida drástica, pero evidentemente corresponde a tiempos extraordinarios. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, como hablábamos ahora, es un problema cultural donde las universidades tienen una gran responsabilidad. Es desafortunado porque quizás el 90% de los estudiantes extranjeros pues lo que quieren es formarse en Estados Unidos, obtener lo mejor de Estados Unidos, a lo mejor hasta contribuir con Estados Unidos.
seguramente hay gente muy valiosa, gente muy inteligente, pero hay un porcentaje que claramente las universidades y particularmente Harvard no está filtrando. Lo contrario, los está protegiendo y alentando. Casi que si alguien dice que odia a Palestina, pues se gana el scholarship o se gana la matrícula sobre quizá un estudiante europeo que simplemente quiere formarse en Estados Unidos. Entonces, es un problema que merece una presión extra, y esa presión es lo que está aplicando la administración Trump. Si esto, como dice Vanessa, si esto fueran tiempos diferentes, quizás uno diría, bueno, es una medida un poco demasiado, pero no es el caso. Claramente Harvard merece toda la presión y tiene que pagar por haber estado cultivando una generación que odia a Estados Unidos. Todavía no hemos visto las consecuencias de ese daño. Lo vamos a seguir viendo por los próximos años porque esa gente ya se formó, ya está en las calles y es muy peligroso. Tristemente es así. Rápidamente, Alfonso, desde el punto de vista legal, ¿apelará Harvard esta medida? ¿Qué es lo que sigue en el punto de vista legal? No, ciertamente ellos van a apelar, pero yo creo que aquí el gobierno tiene un interés de Estado muy importante y es velar por la seguridad del país. Sí es verdad que se le dio visas de estudiantes y para eso se lleve un chequeo de seguridad, pero el gobierno quiere saber si estas personas están participando activamente en eventos que promueven la violencia y el antisemitismo. Si es así, entonces es razón para removerlos. Entonces, Harvard tiene que cooperar en ese sentido. Harvard puede recibir estudiantes extranjeros. Lo que tiene que hacer es cooperar con el gobierno federal. El gobierno federal lo único que está pidiendo es información si esta gente promueve la violencia. Harvard no quiere informar al gobierno si tiene estudiantes que promueven la violencia. Entonces, no entiendo. O sea, ¿qué libertad de expresión o libertad académica es esa? Crear un ambiente donde se esconden a personas que incurren en actos violentos. Eso es peligroso, ¿no? No me gustaría enviar un hijo a una universidad así. Por supuesto que no. Yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría. Y sobre todo, como tú lo dices, no solamente el impacto de estos estudiantes que ya tienen esa ideología o que vienen infiltrados como estudiantes para esparcir esa ideología entre nuestros hijos aquí en los Estados Unidos. Terrible. Gracias, como siempre. Muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre estos temas que nos impactan a todos. Alfonso Aguilar, gracias. Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a ustedes por su confianza. Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas. Además, vaya ahora mismo y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Active la campanita para que reciba notificaciones de todo nuestro contenido. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.